Estimadas docentes, vamos a exponer el diseño metodológico. En primera instancia, nuestra tesis está enfocada en la experiencia del rol del trabajo social en educación pública desde la perspectiva de los trabajadores sociales y agentes del equipo multidisciplinario inserto en los establecimientos educacionales administrados por el Servicio de Educación Puerto Cordillera. Mi compañera María José y que les habla, Catisa Rivera. A modo de introducción, vamos a destacar que la importancia de nuestra problematización es dar a conocer la visibilización, la invisibilización que existe por el trabajo social, a la hora de que no es reconocido a través de una política pública, a la hora de que en el único ámbito donde puede trabajar un trabajador social en educación es bajo lineamientos de los equipos multidisciplinarios. Y siempre se contabiliza que un solo trabajador social por equipo multidisciplinario. Sin embargo, no se detalla ni se delimita el rol del trabajo social en educación pública. Es importante también destacar que en este diseño metodológico vamos a ir retomando desde qué perspectiva está hecha, desde qué paradigma se va a delimitar esta investigación. Como objetivo general tenemos describir las experiencias del rol del trabajo social en educación pública desde la perspectiva de los trabajadores sociales y agentes de los equipos multidisciplinarios insertos en establecimientos educacionales administrados por el Servicio Puerto Cordillera, o más conocido como SLEP. Como objetivo específico tenemos indagar las funciones del trabajo social en el área de educación desde la perspectiva de los trabajadores sociales y agentes del equipo multidisciplinario en establecimientos educacionales. El 2 es conocer sobre las técnicas y herramientas que aborda el trabajo social en el área de educación desde la perspectiva de los trabajadores sociales y agentes del equipo multidisciplinario de establecimientos educacionales. El tercero es inferir en las estrategias del rol del trabajo social en el área de educación desde la perspectiva de los trabajadores sociales y agentes de los equipos multidisciplinarios en establecimientos educacionales. El cuarto es comparar el rol del trabajo social en el ámbito educativo antes y después de la pandemia del COVID-19, desde la perspectiva de los trabajadores sociales y los agentes de los equipos multidisciplinarios en establecimientos educacionales. Bueno, en grandes rasgos, el diseño metodológico como método de investigación utilizamos la metodología cualitativa, que esta se caracteriza por indagar, explorar y comprender e interpretar los fenómenos sociales a través de la percepción más significativa. Esto es lo que dice Sampier en el 2014. Es importante destacar que esta investigación será enriquecedora para el trabajo social, ya que conoceremos el rol el rol en la educación pública y cómo este compete o cómo este es visibilizado por los compañeros o en sí por los equipos multidisciplinarios que se encuentran con ellos. Es importante también destacar que vamos a hacerlo a través de los datos descriptivos, que estamos enfocados también en el paradigma interpretativo para hacer esta investigación. Se entiende por el paradigma interpretativo, según Serrano, que se intenta comprender la realidad, intentamos considerar también todo el conocimiento neutral, el sujeto tiene una interacción mutua, tiene entes de cultura y particularidad en la cotidianidad de los fenómenos educativos, y buscamos siempre comprender y entender y afrontar el presente como una realidad. También lo vamos a hacer desde el carácter ontológico y metodológico. Bueno, como teoría o enfoque que nos vamos a delimitar en esta investigación es sobre la teoría fundamentada, que esta desarrolla varias teorías y de análisis sistémico y de recogida de datos. Es sumamente importante ya que nosotros somos los investigadores que plantea esta teoría. Quien lo enmarca así es Gleiser y Stratum como un método de investigación que proviene de una interacción totalmente simbólica, que busca sistematizar totalmente las teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social totalmente empírico, y que somos métodos flexibles y son métodos totalmente cualitativos. Por algo se fundamenta más allá la teoría fundamental. Se hace también una técnica de recolección de datos totalmente sistémico y se hace recogidas de datos en donde el investigador hace totalmente análisis. Tenemos también que es un estudio intrínseco, ya que el estudio en sí es un estudio de caso, pero para delimitarlo tenemos que decir que es un estudio intrínseco ya que se compara mejor con la teoría fundamentada
y con la metodología que vamos a utilizar. El estudio intrínseco se considera exclusivamente para estudiar los casos de lo particular, a no casos similares, por decirlo así, ya que en esto lo que queremos ver es el rol del trabajo social en la educación y cómo compete o cómo es la percepción tanto de los involucrados del área, que son los trabajadores sociales, y el equipo multidisciplinario. Bueno, el tipo de muestra que se utilizó es la muestra no probabilística, la cual se define como aquella muestra en que los sujetos no son elegidos por leyes del azar, sino de alguna forma intencional controlada. Bueno, el investigador selecciona las unidades de muestreo no al azar, ni siguiendo un cálculo o ley de probabilidades, sino que estas deben tener características acordes al respecto del objetivo de investigación. Olabuenaga 2012. Se optó por este tipo de muestreo ya que el propio investigador seleccionó intencional a través de un criterio estratégico, por el tiempo o la voluntariedad, además por su conocimiento sobre la situación, ya que son ellos los que se encuentran directamente involucrados con el tema. La cantidad de entrevistados que se utilizará en esta investigación es aproximadamente de 20 personas, entre hombres y mujeres, pertenecientes del área de educación en los establecimientos, bajo la jurisdicción del Servicio de Educación Pública Puerto Cordillera, ya que con esa cantidad de profesionales entrevistados se logrará comprender el rol del trabajo social. Los criterios de selección prácticamente son que sean trabajadores sociales insertos en centros educacionales que estén bajo la jurisdicción de Puerto Cordillera. Este debe llevar a lo más 2 años de vigencia en el área de educación, ya que al llevar muy poco tiempo, es normal no conocer claramente la dinámica o estrategias que posee el área. Profesionales del área psicosocial, ya sean psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc. Y hombres y mujeres que cumplan con el rango etario de la investigación. Bueno, como técnica de recolección de datos, esta se utilizó una entrevista semiestructurada, ya que se dispone de un guión que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a libre decisión y valorización del entrevistador. Esta técnica se realizó a los trabajadores sociales pertenecientes al Servicio de Educación Pública Puerto Cordillera. Esta técnica permitió que el entrevistado se exprese libremente, ya que de esta manera se facilitará de mayor información posible a través de su experiencia. Por lo cual, este tipo de entrevista es importante para la investigación, ya que a través de un leve guión y una conversación se podrá conseguir la mayor cantidad de información relevante para esta investigación. Bueno, como técnica de análisis, en relación con el plan de análisis, se utilizó una investigación, fue el análisis en proceso, la cual del proceso donde Taylor Vaughan propone un enfoque de análisis en proceso, lo cual se basa en 3 momentos, que es descubrimiento, codificación y relativización. Bueno, como fase de descubrimiento, esta consiste en buscar temas examinando los datos de todos los modos posibles, lo cual involucra las siguientes acciones, las cuales serían leer repetidamente los datos, seguir la pista del tema, intuiciones. La fase de codificación se realiza un análisis de todos los datos que refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones, las cuales se desarrollan por categorías y la cual se codifican todos los datos para separar los datos pertenecientes. Y la última, que es la fase de relativización, consiste en interpretar los datos en el contexto en el cual se fueron recogidos, cuyas acciones fueron datos solicitados o no solicitados, influencia del observador sobre el escenario. Por ende, se requiere recolectar la información para poder llevar a cabo todo el análisis. Por lo tanto, el análisis en progreso es el método más cómodo y adecuado para analizar la información. La matriz de análisis. En primera instancia tenemos el primer objetivo, que es indagar en las funciones del trabajo social en el área de educación desde la percepción de los trabajadores sociales y agentes de los equipos multidisciplinarios en establecimientos educacionales. Como categoría tenemos las funciones del trabajo social. Cabe destacar que los actores están vinculados totalmente a la educación, tienen un mayor vínculo a la hora de conocer las necesidades
de conocer el área biopsicosocial en el cual se está insertado el estudiante y también la interacción que tiene conjunto con las familias. Lo que vamos a entender por funciones del campo de trabajo social, vamos a entenderla como la mediación, la asesoría, la evaluación, la rehabilitación, el seguimiento, la promoción del área social, el bienestar social, y sin embargo siempre va a estar dispuesto a la intervención indirecta o directamente. El segundo objetivo es conocer sobre las técnicas y herramientas que aborda el trabajo social en el área de educación. Tenemos como técnicas, según para Fernández García y Ponce, define las técnicas como un conjunto de habilidades y destrezas y recursos adquiridos mediante los aprendizajes y práctico profesional que permite que el trabajador social realice una intervención para obtener un resultado deseado, óptimo o que genere un bienestar social en un individuo. Bueno, como tercer objetivo es inferir las estrategias del trabajo social en el área de educación desde la percepción de los trabajadores sociales y agentes del equipo multidisciplinario en establecimientos educacionales. Como categorías tenemos las estrategias del trabajo social, las cuales se conoce como un conjunto coherente de recursos utilizados por un equipo profesional, disciplinario o multidisciplinario, con el propósito de despegar tareas en un determinado espacio social y cultural con el propósito de producir determinados cambios. En esto se identifica la acción del profesional a la hora de poner en práctica lo teórico con la realidad actual. Entre estos se destaca diagnóstico, análisis, causas, factores, consecuencias. Y como cuarto y último objetivo, en lo cual tenemos comparar el rol del trabajo social en el ámbito educativo antes y durante la pandemia COVID-19 desde la percepción de los trabajadores sociales y agentes del equipo multidisciplinario en establecimientos educacionales. Bueno, como categoría tenemos al COVID-19, esta cepa, como ya sabemos todos, se llama COVID-19, nace a finales del 2019 en China. En menos de 2 meses ya se encontraba infectado varias ciudades y países del mundo, lo cual llega a Chile en marzo, por lo cual se debió modificar las jornadas laborales, las clases educativas, de manera de ir a comprar, el aislamiento social, entre otras. Es un brote común de resfriado que cuesta vida humana, por lo tanto se optó a hacer cuarentenas, cerrar aeropuertos, mantener distanciamiento social. Como Cartagán, tenemos que se comenzó desde agosto hasta enero, lo cual las actividades son por lo general planteamiento del problema, solicitudes correspondientes para realizar las tesis, primer informe, comienzo del marco teórico, propuesta del marco teórico, segundo informe marco teórico, propuesta de diseño metodológico, avance de diseño metodológico, tercera evaluación de diseño metodológico, corrección de propuesta de tesis completo y por último, cuarta evaluación. Por ende, se utilizó no fechas, sino que primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Lo cual acá tenemos nuestra bibliografía, los cuales se ocuparon los distintivos autores, ya sea Corbetta o Lobonaga, Samperi. Y desde ya muchas gracias, profesoras, por escucharnos, estar atentas. Muchas gracias, buenas noches.